rostros nuevos, volver a encontrarnos aquí. Así es que estamos muy contentos de volver a estar aquí, de retomar y retomar ahora con una nueva serie. ¿Cuál es el tema de esta serie? Lamento por danza. ¿La tenemos aquí? Ok, sí, ahora sí. Lamento por danza es la serie que vamos a estar teniendo durante el mes de junio y esperamos que no se pierdan ninguno de los temas que vamos a tener. Y queremos empezar, bueno, queremos empezar con una oración. ¿Les parece bien? Si oramos, inclinen su rostro allí donde están y acompáñenos. Padre, gracias porque has permitido que lleguemos nuevamente a casa. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu ha estado en este lugar desde el momento en que abrimos las puertas de este lugar, Señor. Te queremos pedir que nos des discernimiento para estudiar tu palabra. Te queremos pedir que nos acompañes, que de una forma especial, Señor, tomes mis pensamientos, los transformes en la palabra que cada persona debe escuchar, necesita escuchar en esta tarde, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos todo. Amén. Cuando estamos hablando de lamento, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Ok, para uno se viene una canción, mi lamento. Ok, ¿está bien? Para otras personas, ¿qué es lo que se viene a la mente cuando piensan en la palabra lamento? Queja, dolor, tristeza, angustia, dificultades. Wow. ¿Alguno está pasando por algún momento de lamento? ¿No? ¿Cambiamos de serie? ¿No es la serie para esta iglesia? ¿Será? Quise buscar la palabra lamento y precisamente tiene que ver con lo que ustedes dicen, queja con llanto y otras muestras de aflicción. Queja con llanto tiene que ver con eso, con llanto, con aflicción, con dolor, ¿sí? Lamento. Durante 3 años consecutivos hubo hambre en el pueblo de Israel. Durante 3 años consecutivos. ¿Has pasado en tu casa algún momento de hambre? ¿Algún momento donde tú dices, no hay con qué mercar? A duras penas de pronto una semana. Tal vez, yo no creo que duremos el mes, pero el pueblo de Israel tuvo un tiempo de 3 años consecutivos donde hubo hambre. Así que David, el rey del momento, el rey de turno, le consultó a Dios, y eso me gusta de David, que David le consultaba a Dios. David no se quedaba con las cosas él solo, él no se quedaba solamente con lo que él pensaba o lo que él creía. Así que él le consulta a Dios y le dice, Señor, ¿y aquí qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? La causa, en el tiempo en que Saúl reinó, trató de exterminar a los gabaonitas. Y este pueblo de los gabaonitas, en el tiempo de Josué, habían hecho una alianza, un pacto con Israel, y era un pacto de paz. Entonces, desde antes venía un pacto de paz. Pero Saúl, en el tiempo en que él estuvo reinando, trató de exterminar a los gabaonitas, y por causa de eso ahora llevaban 3 años de hambre. La solicitud que los gabaonitas le hicieron entonces a David: danos 7 hombres de la descendencia de Saúl para ejecutarlos. 7 hombres. Nosotros no queremos oro, nosotros no venimos por plata, nosotros no queremos nada más. Dame 7 hombres de la descendencia de Saúl para ejecutarlos. ¿Cómo ven esa decisión? Y David así lo hizo. Entregó 7 hombres, entre los cuales estaban 2 hijos de Rispa, concubina de Saúl. Es decir, 2 hijos directamente de Saúl. Lo primero que quiero que aprendan esta tarde es que las decisiones que tú tomes pueden llegar a causar un lamento en otras personas.
Las decisiones que tú estés tomando en este momento puede ser el lamento de otras personas más adelante o posiblemente en este mismo momento. La decisión de Saúl causó lamento en el pueblo durante 3 años consecutivos. La decisión que Saúl tomó en ese tiempo en el que estuvo reinando, ahora 3 años llevaban de hambre por una decisión que había tomado el rey. La decisión que Saúl había tomado causó un lamento ahora en su concubina, en Rispa. ¿Por qué? Porque 2 de sus hijos iban a ser ejecutados. Las decisiones que tú tomes pueden llegar a causar un lamento en otras personas. ¿Has escuchado a esas personas que dicen, pues que es mi vida y yo veré qué hago? Sí, 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 las han escuchado. Es mi vida y yo veré qué hago. Y sí, es cierto, es tu vida y tú verás qué haces. Pero las decisiones que tú tomas con tu vida trae consecuencias en la vida de otras personas. En este momento tenemos hijos que están tomando malas decisiones y que sus padres tienen que acarrear las consecuencias de las malas decisiones que ellos están tomando. Ah, pero es que es mi vida. Sí, es tu vida, pero es responsabilidad también de tus papás. Hay decisiones que cuando estamos jóvenes queremos tomar, pero ¿y el sufrimiento de papá? ¿El sufrimiento de mamá? ¿El lamento de mi hermano o de mi hermana? Oye, eso en la juventud no lo pensamos. Cuando estamos en la adolescencia no pensamos en eso. Simplemente pensamos en vivir el momento. Ahora, hay en este momento padres que están tomando decisiones de vida, y sus hijos deben acarrear las consecuencias. Ah, pero es que es mi vida. Sí, es tu vida, pero también es tu hijo. Hay padres que están tomando decisiones de separarse en este momento y piensan simplemente en ellos. Es que no estoy siendo feliz, es que no es lo que yo quería, es que las cosas ya no son como antes, y no estamos pensando en nuestros hijos. Oye, ¿y tus hijos? Ellos van a vivir una consecuencia de esto. Sí, yo sé, pero es que primero yo. Hay gente que está tomando decisiones en este momento. Ahora, hay padres incluso que toman decisiones por sus hijos. Hay padres en este momento que están tomando decisiones por sus hijos porque sus hijos no han sido capaces o no les han entregado el poder, la autoridad, la responsabilidad de tomar sus propias decisiones. Entonces, hablas hoy en día tú con jóvenes que, oye, ¿y qué vas a hacer? No, no sé todavía. ¿Qué vas a estudiar? No, no sé. Voy a hablar con mi papá. Es que mi mamá me dijo que estudiara en tal universidad. ¿Tu mamá te dijo? Oye, ¿y tú qué? ¿Cuál es el horario de tu universidad? No, es que mi papá me escogió este horario. ¿Mi papá qué? ¿Cuándo vas a tomar la responsabilidad de las decisiones que tú debes tomar? Ahora que estuvimos en Texas, conocimos una colombiana que, wow, nos impactó a mi esposa y a mí porque no tiene brazos ni piernas, Zully. Y tuvimos la oportunidad de conversar con ella. Estuvimos allí en casa de Pastor Richard y llegó ella allí a la casa y nosotros estábamos allí en la sala con ella hablando y era súper extraño, o sea, tener una persona allí en estas condiciones hablando, y la íbamos a tener el congreso de Ella es creación admirable. Iba a tener un tema, yo dije creación admirable. Wow. O sea, esta mujer debe tener un mensaje. Así es que yo me quise adelantar un poco y le dije, Zuli, cuéntanos un poco de tu vida. Ustedes saben que yo soy preguntón. Entonces empecé a hacerle preguntas a ella y yo le dije, cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue tu niñez? Y dice, no, pero es que si me pongo a contarte ahora, después no voy a tener que contarles en la iglesia. Y se reía y molestaba porque es muy alegre, es muy jocosa. Dijo, no, no, mentira, no, les voy a contar un poquito. Y empezó a contarnos parte de su historia. Ella nació sin brazos y sin piernas.
lo impactante fue lo que hizo para mí, porque o sea, a cada quien le impacta algo en la historia de ella. Pero cuando hablamos con ella y con la mamá, lo impactante para mí fue lo que hizo la mamá en ella. Llegó un día en que ella era una niña y de repente le dice, Zuli, ve a hacer tu cama, ve a atender tu cama. Y ella la volteó a ver y le dijo, ¿qué? Que vayas a atender tu cama. ¿Cómo? Tú no estás viendo, yo no tengo brazos y no tengo piernas. ¿Cómo crees que voy a tender la cama? Dice, no sé, pero tienes que entender que un día yo no voy a estar. Así es que ve a atender tu cama. Y decía, mamá, ¿pero qué te pasa? Ve a atender tu cama. Y ella iba y la atendía y dice ella que como podía, la atendía y llegaba y le decía, mamá, ya está la cama tendida. Y la mamá iba hasta el cuarto, entraba a la habitación, veía la cama, como podía la atendía. Y la mamá tomaba las cobijas y todo y le decía, esto quedó mal tendido. Y se la extendía completamente. Le decía, vuelve a tenderla hasta que quede bien. Y ella decía que ella gritaba y le decía, mamá, tú estás loca. Tú estás loca, ¿qué te pasa? ¿No ves mi condición? Yo no tengo brazos, yo no tengo piernas. Pero aprendió a tender la cama. Y cuando aprendió a tender la cama, le dijo, ok, ahora tienes que ir a lavar el baño. Y la fue llevando de nivel en nivel hasta que le dijo, tú vas a ser una pintora, tú vas a ser famosa, tú vas a predicar en las naciones. Y ella seguía pensando que su mamá estaba loca, pero aprendió a pintar. Hay padres en este momento que tienen hijos y aún siguen tomando decisiones por sus hijos. Y el día de mañana, cuando estos hijos maduren, van a decir, es que mi papá tomaba las decisiones por mí. Es más, muchos hijos terminan reprochándole a papá y a mamá. Es que yo estoy aquí y yo no hice lo que yo quería por ti, por tu culpa. Porque esto no era lo que yo quería, pero tú fuiste el que me metiste en esto. Por eso estoy fracasando, por eso no estoy contento, por eso no soy feliz. Porque no me enseñaste a tomar decisiones. Una cosa es que cuando están niños tenemos que tomar decisiones por ellos, pero cuando van creciendo tenemos que enseñarles a ellos a tomar buenas decisiones. Y si no estás criando hijos débiles, que no saben tomar decisiones, que cuando vengan las amistades los van a sacar del camino, es necesario que ellos empiecen a tomar las riendas de su vida y empiecen a tomar sus propias decisiones. En este momento hay gente con empresas, hay directivos de empresas que están tomando decisiones no tan buenas. Y hay empleados y hay familias de empleados que van a vivir las consecuencias de las decisiones que ellos están tomando. Entonces, lo primero que quiero que aprendas esta tarde es que las decisiones que tú tomes pueden llegar a causar un lamento en otras personas. ¿Qué decisiones estás tomando? Esta parte se las quise resumir. Vamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 21. Segunda de Samuel capítulo 21 está la historia que les estoy contando. Pero vamos al versículo 9 y al versículo 10. Segunda de Samuel 21, 9 y 10 dice: y los entregó David en manos de los gabaonitas, quienes los ahorcaron en el monte delante del Señor. Cayeron aquellos 7 al mismo tiempo. Fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de luto y la tendió para recostarse sobre el peñasco. Allí estuvo desde el principio de la cosecha hasta que cayó sobre ellos la lluvia del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se lanzara sobre ellos de día, ni las fieras del campo por la noche.
Y entonces allí tenemos a una mujer que se estaba lamentando por las decisiones de otras personas. Allí encuentras una mujer que está viendo a sus dos hijos que han sido ejecutados por causa de las decisiones de Saúl. Una mujer que se estaba lamentando debido a las decisiones de otra persona. Ponte a pensar por un momento en esta mujer. Piensa por un momento en esta mujer. El dolor que una madre puede sentir al ver a sus dos hijos colgados, ejecutados. Ponte a pensar por un momento. Yo sé que algunos de los que están aquí no tienen hijos, pero los que tenemos hijos, ponte a pensar por un momento el dolor que puede sentir una madre al ver a sus dos hijos allí colgados, ejecutados. El punto de esta historia es que esta mujer se quedó contemplando su dolor, se quedó contemplando su lamento día y noche. Sus dos hijos fueron ejecutados, sí, a causa de las decisiones de Saúl, sí, pero ella se quedó allí. Ella fue hasta donde estaban los cuerpos allí colgados. Dice la Biblia que ella tendió un manto en el piso y empezó a espantar las aves en el día y las fieras en la noche. Una mujer que se quedó contemplando su lamento, que se quedó contemplando su dolor día y noche, día y noche. Y en ocasiones nosotros nos comportamos de la misma manera. Nos sumergimos en el dolor de una pérdida y terminamos lamentándonos día y noche. No nos queremos levantar de la cama. Y en nuestro pensamiento siempre está, no, es que cuando él estaba, es que cuando ella vivía conmigo, es que cuando estaba en este lugar, es que cuando tenía este trabajo, es que no me quiero levantar de la cama, es que no quiero salir de casa, es que no quiero regresar a ese lugar. Y nos quedamos lamentándonos día y noche por la pérdida que hemos tenido. No estamos lejos de parecernos a Rispa, una mujer que se quedó contemplando día y noche su lamento, su dolor. Y nosotros nos sumergimos de igual forma en esa pérdida. Debemos pasar por una etapa de duelo. Es cierto, cuando tú tienes una pérdida, cuando hay una separación, cuando papá y mamá se separan, cuando yo me separo de mi esposa, cuando yo pierdo un hijo, cuando yo pierdo a mis padres, hay una etapa de duelo. Sí, eso es cierto. Tienes que pasar por una etapa de duelo. El problema es cuando tú te quedas en la etapa del duelo. Entonces regresa al alcohol, entonces regresa al cigarrillo, posiblemente regresen las drogas, porque no soy capaz de salir de la etapa del duelo. ¿Tenemos que pasar por la etapa del duelo? Sí, eso es cierto, pero precisamente es eso, una etapa por la que tú tienes que pasar. Rispa no pasó por la etapa del duelo, ella se quedó en el duelo. Ahora dice que desde que empezó la cosecha. ¿Y cuánto tiempo más duró ahí? Yo me puse a investigar un poco y la cosecha de cebada dura de 20 a 25 días. De 20 a 25 días se tiene que cosechar la cebada. Yo dije, ok, o sea que esta mujer pudo haberse quedado 15, 20 días contemplando el cuerpo de sus dos hijos muertos, espantando aves, espantando fieras. Dejó de vivir esta mujer durante 20 o 25 días posiblemente. La Biblia no es clara en decir cuánto tiempo pasó, pero dejó de vivir su vida por sumergirse en el dolor, en el lamento, en la pérdida que había tenido por sus dos hijos, por la decisión de otro hombre.
Y ella estaba allí lamentándose día y noche. ¿Te suena similar la historia? ¿Cuántas veces dejamos de vivir nosotros nuestra vida por los errores de otras personas? Como papá y mamá se separaron, entonces ahora entro yo en una rebeldía y dejo de vivir mi vida por vivir la vida de otros o vivir la vida que otros quieren que yo viva. ¿Cuántas veces pasamos por lo mismo? Porque nos rechazan tal vez. Y como nos rechazan, entonces tengo un lamento y me sumerjo en ese lamento día y noche, día a día, semana a semana, mes tras mes, y sigo ahí, no sano, no salgo de ahí. Sigo igual, sigo en la misma condición, no avanzo. Rispa no estaba avanzando. Se fue a vivir, montó su carpa, su campamento enfrente del cadáver de sus dos hijos y dejó de vivir su vida por estar ahí simplemente lamentándose. Muchos de nosotros vivimos la misma experiencia, no vivimos, nos sumergimos en el lamento. Y tú hablas con las personas y dices, no, aquí. Es que desde que me pasó esto, es que desde que me quedé sin trabajo, es que desde que me separé, es que desde que empezó el bullying, y tú escuchas constantemente gente que se está quejando. Y es hora de despertar, es hora de levantarnos. Pero nos pasa lo mismo que esta mujer. Nos quedamos allí, sumergidos en el lamento. Pregunto, ¿el rey David tenía la culpa? ¿El rey David tenía la culpa del lamento de Rispa? Sí, no saben. Hoy están como que no, ¿qué digo? Ok, la culpa sí, pero que se quedara ella ahí no, en parte sí. El rey David no tenía la culpa. Realmente él no tenía la culpa. La culpa era lo que había hecho Saúl, la decisión que había tomado Saúl. David estaba viviendo la consecuencia también igual que todo el pueblo. David fue el que tuvo que ejecutar la justicia de Dios, porque estamos hablando de un Dios justo. Y había una ley que decía ojo por ojo y diente por diente. Entonces tenía que ejecutar la ley, pero no tenía él la culpa de lo que estaba viviendo Rispa. Sin embargo, muchas veces terminamos culpando al Rey de Reyes de nuestro lamento. Y todo eso depende de la imagen que tú tienes de Dios. Pero en muchas ocasiones terminamos culpando a Dios del lamento que nosotros estamos viviendo. No, es que ese era el plan de Dios. No fue el plan de Dios. Fue tu decisión, no el plan de Dios. Que Dios lo permita no quiere decir que sea el plan de Él, porque tú tienes libertad para decidir. Entonces, no era el plan de Dios. No disfraces tus decisiones siempre con que Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me habló, Dios me llevó, Dios me... No. Hay decisiones que tú tomas como ser humano y Dios permite. Dios no te va a torcer el brazo, Dios te deja. Cuando yo era niño, yo fui criado por mi bisabuelo, el papá de la abuela. Y mi bisabuelo tenía una costumbre y era que cuando nos pasaba algo, cuando uno se caía, cuando uno se machucaba, cuando uno se golpeaba,
¿Qué venía? El llanto, el lamento, el dolor. Y el viejo lo miraba a uno y decía: es que mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con su mismo pellejo. En otras palabras, nos está diciendo: si a usted le está pasando eso, es por algo. Algo estás haciendo mal. Hay gente que en este momento nos llama porque está pasando por dificultades y dicen: es que yo no sé qué es lo que yo estoy haciendo mal, yo no sé por qué Dios me está castigando. Y Dios no te está castigando. Dios no es un Dios que te está castigando por las decisiones que tú estés tomando siempre. Simplemente son las consecuencias de tus decisiones. No es Dios el que envía el castigo. Son las consecuencias de tus decisiones. David no tenía la culpa de lo que estaba viviendo Rispa. Así es que Dios no te está castigando. Estás viviendo las consecuencias de tus malas decisiones o de las malas decisiones de otros. Y quiero terminar con esto. Versículos 11 al 14. Lucho, ayúdame con el piano. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículos 11 al 14, dice: cuando le dijeron a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl, fue él a recoger los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-san, donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Saúl en Gilboa. E hizo David que se llevaran de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán. Y recogieron también los huesos de los ahorcados, es decir, los hijos de Rispa. Sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Dios siempre te ve con misericordia, así como David vio a Rispa. Cuando David supo lo que esta mujer estaba haciendo allá en el peñasco, que había dejado de vivir su vida, que se había ido a vivir allí, a contemplar su lamento, a contemplar su dolor, David dijo: esto no puede seguir así. Traigan todo, bájenlos de allá y vamos a enterrarlos. David bajó los cuerpos muertos y los sepultó. Hizo algo que Rispa no había sido capaz de hacer. Y hay decisiones que tú tienes que aprender a tomar. Hay decisiones que tú tienes que tomar en la vida. Hay decisiones que tú hasta el momento no has sido capaz de tomar. En este momento yo sé que muchos de ustedes se les está viniendo algo a la mente, una decisión que ustedes no han sido capaces de tomar. Hay decisiones que tú debes tomar, que sabes que tienes que tomar, pero no has sido capaz de tomar la decisión. Tal vez porque la adicción es muy fuerte. Tal vez porque el cuerpo ya empieza a pedirlo. O tal vez porque sientes miedo. Sientes miedo de tomar la decisión que tienes que tomar. Miedo por el que dirán. Miedo porque te pueden llegar a rechazar. Miedo porque te pueden señalar, que te pueden juzgar. Por mucho tiempo yo estuve en una religiosidad donde el miedo era lo que me infundía. Aquel lugar me infundía miedo y no me dejaba tomar ciertas decisiones. Y vivía simplemente una doble vida. Vivo aquí de una forma y cuando salgo de allí vivo de otra forma. Hasta que tuve que tomar decisiones. No podía seguir viviendo de esta forma. O estoy o no estoy. O soy o no soy. Pero tengo que tomar decisiones en mi vida. Esta mujer no había sido capaz de tomar decisiones. Así es que David tuvo que tomar las decisiones que ella no había sido capaz de tomar. Bajar los cuerpos y sepultarlos.
Dios de la misma manera está dispuesto a ayudarte a hacer lo que tú no has sido capaz de hacer. Lo que tú no has podido hacer, lo que con tus fuerzas humanas no has sido capaz de hacer, Dios está dispuesto a ayudarte a hacerlo. Solo si tú se lo permites, porque Él no te va a obligar. Él está dispuesto a darte la mano. Él está dispuesto a hacer eso, a darte la fuerza para tomar la decisión que tienes que tomar. Pero la decisión la tienes que tomar tú. Eres tú el que tiene que accionar. Él te quiere ayudar. Él quiere convertir tu lamento en danza. Quiere darte esperanza en medio del dolor. Quiere cambiar tu alegría en tristeza. En medio de la escasez y la dificultad, quiere que aprendas a alabar su nombre, que te deleites en Él y que dejes que Dios sea Dios. Eso es lo que está buscando Dios. Eso es lo que quiere Dios en tu vida. A través de la serie que vamos a tener, tú vas a ver una cantidad de historias de la Biblia donde Dios convierte el lamento en danza. Es un cambio que Él te quiere hacer. Él quiere decirte: ven, dame ese lamento que tú tienes. Yo te voy a dar alegría por ese lamento. Lamento por danza. Llanto por alegría. ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿Lo tomas o lo dejas? Es una decisión que tú tienes que tomar. ¿Qué es eso que debes aprender a soltar? Hay algo que tú tienes en tu vida que no quieres soltar y tienes que aprender a soltarlo. ¿Qué es eso que tú debes aprender a soltar? ¿Quieres entregarlo en manos de Dios hoy o no lo quieres entregar en las manos de Dios hoy? Es hora de que te levantes del duelo. Es hora de que te levantes del lamento. Es hora de que te levantes del llanto. Es hora de que sueltes eso que has tenido allí y te has estado aferrando a eso. ¿Qué es eso que tú tienes que soltar el día de hoy? ¿Lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Si tienes algo que sabes que debes soltar, yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Si hay algo que tú sabes que tienes que soltar, ponte de pie. Ponte de pie diciéndole: Señor, aquí estoy. Aquí estoy y sé que debo soltar esto. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a cambiar tu lamento por danza. Y hoy no vamos a terminar con tristeza. Hoy precisamente vamos a terminar con danza, con alegría, porque eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida hoy. Dios no quiere que tú te sigas lamentando por las decisiones que otras personas tomaron. Dios no te quiere seguir viendo derrumbado. Dios no te quiere seguir viendo llorando todos los días, todas las noches, tal vez todos los fines de semana. Dios te quiere devolver el gozo. Pero eres tú quien debe tomar esa decisión de soltar eso de lo que tanto te has estado aferrando. Es hora de pasar esa etapa del duelo. Es hora de continuar con nuestra vida. Es hora de continuar viviendo. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre, gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás dispuesto a ayudarnos siempre. Gracias porque sabemos que tú estás listo para tendernos una mano, para levantarnos de aquel lugar en el que hemos caído, Señor, para levantarnos de nuestro lecho, Señor, cuando estamos deprimidos. Gracias, Padre, porque siempre estás ahí. Esta tarde entrego a esta iglesia en tus manos. Tú conoces los corazones de cada uno de ellos. Tú conoces sus lamentos. Tú conoces las quejas que ellos han tenido, el dolor que están viviendo algunos de ellos tal vez, Padre. Señor, permite que ellos puedan convertir
ese lamento en danza, en alegría. Que ellos hoy, Señor, puedan soltar eso de lo que se están aferrando, que ellos puedan soltar ese dolor, que puedan soltar el lamento, Señor, entregarlo en tus manos, entregarlo en la cruz del Calvario en esta tarde, y que puedan salir de este lugar agradecidos, alegres, Señor. Bendice cada vida, Señor, bendice cada persona que está en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. En Santiago 1, verso 2.